Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima conversación, debate y, por qué no decirlo, un mar de especulaciones en el mundo del espectáculo. Estamos hablando de nada más y nada menos que de la vida amorosa, o más bien, de una supuesta elección muy importante que ha tenido que tomar uno de nuestros galanes favoritos. Sí, se trata de Can Yaman. Y la gran pregunta que hoy intentaremos desentrañar es, ¿eligió Can Yaman a Demet Özdemir o a Francesca Chillemi? Prepárense porque vamos a poner sobre la mesa todos los detalles, las pistas y las teorías que circulan. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese botón de suscripción, que activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y que se unan a esta comunidad que tanto queremos. Así que sin más preámbulos, comencemos este emocionante viaje. Como saben, Can Yaman es uno de esos actores que capturan miradas y corazones no solo por su talento indiscutible en la actuación, sino también por su carisma arrollador y, por supuesto, su vida personal, que a menudo se convierte en tema de interés mundial. Hemos sido testigos de varias relaciones y vínculos que han acaparado titulares, y dos nombres que han resonado con especial fuerza en este sentido son los de Demet Özdemir y Francesca Chillemi. Ambos son nombres que evocan belleza, talento y, en el caso de Demet, una conexión profesional y personal que para muchos parecía inquebrantable. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué ha pasado realmente? ¿Se ha visto Can Yaman en la tesitura de tener que elegir entre estas dos mujeres? Empecemos por el principio, por esa relación que para muchos fue el cuento de hadas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Se conocieron en el set de Erkenci, una serie que no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que conquistó audiencias a nivel internacional. La química entre ellos era palpable, casi eléctrica. Sus personajes Candivit y Sanemeyn se convirtieron en la pareja soñada por miles de fans, y esa magia que irradiaban en pantalla traspasó la ficción. Los rumores de un romance comenzaron a circular casi de inmediato, y aunque al principio ambos intentaron mantener un perfil discreto, las evidencias y las declaraciones posteriores dejaron poco lugar a dudas. Se les veía juntos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos, y las fotos que compartían en redes sociales dejaban entrever una conexión muy especial. Para muchos seguidores de la pareja, la relación entre Can y Demet era la confirmación de que habían encontrado el amor verdadero. La compatibilidad entre ellos, tanto a nivel personal como profesional, parecía ser la fórmula perfecta. Demet con su dulzura y talento y Can con su energía y carisma, formaban una dupla que encantaba. Los fans llegaron a fantasear con una boda, con un futuro juntos, y la noticia de su separación fue un jarro de agua fría para muchísimos de ellos. Se spoke de incompatibilidad de agendas, de las presiones de la fama, e incluso de diferencias irreconciliables. La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente sea una mezcla de varios factores, y quizás nunca conozcamos todos los detalles íntimos que llevaron a ese punto. Sin embargo, el impacto de su relación y posterior ruptura fue enorme, y dejó a muchos con la pregunta de quién podría ocupar ese lugar especial en la vida de Can. Y ahí es donde entra en escena Francesca Chillemi. La actriz italiana se convirtió en el centro de atención tras ser vista en repetidas ocasiones con Can Yaman, especialmente durante la estancia del actor en Italia. Las imágenes de ellos juntos paseando, disfrutando de cenas, y la complicidad que emanaba de estas aparatosas apariciones, avivaron de inmediato los rumores de un nuevo romance. Francesca, con su belleza mediterránea y su trayectoria como Miss Italia y actriz, es una figura que sin duda atrae las miradas. La relación con Can, al parecer, surgió en un momento en el que el actor estaba explorando nuevos horizontes profesionales y personales, y la conexión con una figura del mundo del entretenimiento italiano parecía natural. Lo que llama la atención y genera la intriga de nuestro tema de hoy es la aparente polarización que se creó entre estas dos relaciones en la mente de los fans. Por un lado, teníamos la conexión nostálgica y potente con Demet Özdemir, un vínculo que nació en la pantalla y que muchos esperaban ver consolidado en la vida real. Por otro lado, la relación con Francesca Chillemi, que parecía representar una nueva etapa, un nuevo comienzo, quizás un amor más maduro o simplemente una conexión diferente pero igualmente intensa. Entonces, ¿realmente tuvo Can Yaman que elegir entre ellas? Es importante recordar que la vida amorosa de cualquier persona es compleja y a menudo, no se trata de una simple elección binaria, especial. Mente cuando hay periodos de tiempo distintos entre las relaciones.
Lo que sí podemos afirmar es que la forma en que estas dos relaciones se desarrollaron, y cómo fueron percibidas por el público, ha generado mucha especulación. Muchos fans aún suspiran por la posibilidad de un reencuentro entre Khan y Demet. Se aferran a la idea de que su química en Erkenciskus era algo único e irrepetible, y que quizás el tiempo y la madurez podrían haber allanado el camino para una reconciliación. Las redes sociales están llenas de comentarios de seguidores que anhelan verlos juntos de nuevo, y cualquier mínima interacción entre ellos, por casual que sea, se analiza hasta el último detalle. Este anhelo por la pareja que nació en la ficción es un fenómeno muy potente en el mundo del fandom. Por otro lado, la relación con Francesca Chillemi parece haber sido percibida por algunos como una especie de siguiente paso más concreto, o al menos, más visible en el presente. Las apariciones públicas, las escapadas juntos, las demostraciones de afecto que se han filtrado a la prensa, han dado pie a pensar que con Francesca, Khan estaba construyendo algo sólido y presente. Sin embargo, incluso esta relación ha tenido sus altibajos y periodos de ausencia de información pública, lo que añade capas de misterio y especulación. La pregunta fundamental que debemos plantearnos es si Khan Yaman realmente se enfrentó a una dicotomía, a una situación en la que tuvo que decidir entre una y otra. Lo más probable es que la vida no sea tan lineal. Es posible que las relaciones se desarrollaran en momentos diferentes, con circunstancias y prioridades distintas. Lo que sí es cierto es que la comparación entre Demet y Francesca se ha vuelto inevitable para muchos fans, que buscan patrones, similitudes y diferencias que les ayuden a entender la trayectoria amorosa de su ídolo. Algunos argumentan que la relación con Demet era más juvenil, más impulsiva, nacida de la euforia de un gran éxito. Otros sugieren que con Francesca, Khan Yaman ha encontrado una conexión más serena, más adulta, quizás incluso más discreta a pesar de la atención mediática. ¿Será que Khan valora la estabilidad y la madurez en su vida personal ahora? ¿O simplemente se deja llevar por las conexiones auténticas que surgen en su camino? Es fascinante observar cómo los fans construyen narrativas sobre la vida de sus celebridades. En el caso de Khan Yaman, la idea de una elección entre dos mujeres tan diferentes y atractivas como Demet Özdemir y Francesca Chillemi, añade un toque dramático y apasionante a su historia personal. Nos hace imaginar a Khan en un dilema romántico, evaluando lo que cada una representa, lo que cada una le aporta. Siendo realistas, la decisión final de Khan Yaman, si es que tal decisión existió de forma consciente y explícita, es algo que solo él y las personas involucradas conocen. Lo que sí podemos analizar son las percepciones, las esperanzas y los deseos de los fans, que a menudo influyen en cómo se viven estas historias. El anhelo por el regreso de la pareja Khan-Demet es una muestra del impacto que tuvieron juntos, y la aparición de Francesca marca una nueva fase, un capítulo diferente que también genera interés. Podríamos especular que, si bien no hubo una elección directa y simultánea, sí puede haber existido un proceso de reflexión. Quizás tras la ruptura con Demet, Khan se tomó un tiempo para él, para crecer, para entender mejor lo que buscaba en una relación. Y cuando conoció a Francesca, la conexión fue diferente, oportuna, y encajó en un momento de su vida distinto. O tal vez, la vida simplemente le presentó a personas maravillosas en diferentes etapas, y la mayor o menor intensidad de esas relaciones, o la visibilidad de las mismas, son lo que ha llevado a esta comparación. Es innegable que tanto Demet Özdemir como Francesca Chillemi son mujeres que aportan mucho a la vida de Khan Yaman, cada una a su manera. Demet representa esa chispa inicial, esa conexión que lo catapultó a la fama internacional y que dejó una huella imborrable en el corazón de muchos fans. Francesca, por su parte, parece simbolizar una etapa más madura, una presencia en su vida que ha sido más visible en su entorno actual. La pregunta de la elección final es más una construcción del público que una realidad documentada. Lo que sí sabemos es que Khan Yaman, como cualquier persona, ha tenido y tendrá diferentes relaciones a lo largo de su vida. Y cada una de ellas, de alguna manera, lo ha moldeado. La intensidad de las reacciones de los fans ante la mención de Demet y Francesca nos demuestra el gran afecto y el interés que generan estas figuras. Así que, para ir resumiendo y cerrando este apasionante debate, ¿eligió Khan Yaman a Demet Özdemir, o a Francesca Chillemi? Si lo interpretamos como una elección en un momento dado, donde tuvo que descartar a una para quedarse con la otra de forma inmediata, la respuesta es incierta y probablemente no sea así de simple. Lo más plausible es que su vida amorosa, como la de todos, haya sido una sucesión de conexiones, momentos y etapas.
La relación con Demet fue un capítulo importante, lleno de magia y éxito, y la relación con Francesca representa una etapa más actual, que también genera mucha atención. La elección final, si es que buscamos una respuesta definitiva, reside en la interpretación y el anhelo de los fans, que ven en estas mujeres dos polos de atracción en la vida de Can. Pero lo importante aquí no es tanto desenmascarar una elección secreta, sino comprender el impacto que estas relaciones han tenido, tanto en la vida de Can Yaman como en la percepción pública de él. La magia de Erkencikus y la química con Demet siguen vivas en la memoria de muchos, mientras que la presencia de Francesca marca un presente que también se sigue de cerca. Y al final, lo que deseamos para Can como para cualquier persona, es que encuentre la felicidad y el amor verdadero, sea cual sea la persona que lo acompañe en su camino. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, mis queridos amigos. Ha sido un viaje fascinante por el universo de las especulaciones y los deseos de los fans. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Can tuvo que elegir? ¿Qué relación les parece más significativa? Dejen sus comentarios abajo, me interesa muchísimo leer sus perspectivas y debatir juntos. No olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a esta comunidad, porque aquí siempre tenemos temas fascinantes de los que hablar. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.